El análisis general del tema de Milei lo vamos a dejar para otro día, ¿sí? El de resultados, de cómo va su gobierno, pero pasó una cosa de los más curiosos del mundo. Milei, todo el que sea ligeramente de izquierda es comunista, marxista, leninista, come niños. Y por supuesto lo ha dicho desde el Papa Francisco hasta de Lula. Y Milei llama corrupto y comunista a Lula y dice que hay que pedir perdón por decir la verdad, es un comunista. Lula no es un comunista, pero vamos, ni de lejos, ni de lejos. Y la economía brasileña, cuando ha sido presidente Lula, le ha ido bien. Malo que se rodeó de corruptos y los corruptos pues hicieron de las suyas. Entonces, pasó que las grandes obras de Milei durante el último año, pues no han servido no han podido todavía resolver los problemas de la, del abasto energético, del abasto de electricidad en Argentina. Yo no estoy diciendo que sea culpa de Milei, estoy diciendo que es su responsabilidad. Y entonces, hace 3 días, Lula salva a Milei del colapso energético porque Milei tuvo que irle a pedir al comunista malvado, che, zurdito, infeliz, ladrón, sos todos unos ladrones. Tuvo que ir a pedir electricidad a Lula, y Lula, que podía haberle dicho, andate un poco a la mierda, negro, lo que le dijo fue, ¿cuánta necesitas? Y en este momento, en el pleno invierno, Argentina se está alimentando con la electricidad que administra con mucha corrección, porque su administración ha sido impecable, más allá del tema de la corrupción. Su administración ha sido impecable y buena para la economía brasileña. Este señor que de comunista tiene lo que yo tengo, por supuesto, de jugador más valioso de la NBA. Más rápido cae, decía yo, y se enojó mucho conmigo alguien en Twitter, más rápido cae un libertarado que un castillo de naipes o un castillo de arena en medio de un huracán.